terrible la situación, pero bueno, vamos a hablar primero de lo que van a ser los planes craneales. Bueno, ¿qué van a hacer estos? Estos van a ser prácticamente parte del sistema nervioso periférico, pero como origen van a tener el sistema nervioso central. Estos van a ser unos nervios especializados prácticamente, entre los cuales, como el primer par craneal, estos van a ser 12, vamos a tener lo que va a ser el nervio olfatorio, cual como origen real va a tener las neuronas receptoras de la mucosa olfatoria. Y como origen aparente, este va a tener lo que va a ser el bulbo olfatorio. Después de eso, también tenemos su tipo, este va a ser de un tipo sensitivo netamente, aferente también, aferente somático especial. Y también va a tener, este como función nos va a ayudar a la percepción del olfato, la percepción del olfato y prácticamente lo que va a ser la memoria en el sistema límbico. Y también este se puede evaluar con diferentes maniobras, pero como la principal vamos a tener la evaluación que va a ser presentando lo que va a ser tapándole la vista al paciente y tapándole una fosa nasal, y después de eso se le va a presentar lo que va a ser un objeto o una sustancia con un cierto olor, el cual no tiene que ser irritante. Pueden ser olores muy resaltantes como lo que va a ser café o vinagre, y este paciente tiene que identificar a través de las dos fosas nasales, y después de esto, en caso de que haya una alteración de este par o que haya un daño en este par, lo que vamos a presentar va a ser lo que va a ser, si en el caso es leve, la hiposmia, y en el caso de moderada va a ser la anosmia prácticamente. Bueno, y tener en cuenta que si hay anosmia también deberíamos evaluar el gusto, ya que tanto el olfato como va con el gusto prácticamente, porque el gusto va a venir de lo que va a ser la sensación del olfato como tal, o el sabor, mejor dicho, ¿no? Posición. Ahora nos va a tocar lo que va a ser el nervio óptico. Este nervio o par craneal, que va a ser denominado el par 2, tiene como origen real las células ganglionares de la retina. Las cuales se van a encontrar prácticamente o van a formar parte del nervio óptico, y como un origen aparente que va a estar presente en lo que va a ser todo el bulbo y toda la parte de tronco encefálico, va a estar el quiasma óptico. Después de esto, este par va a ser de tipo sensitivo, aferente, somático especializado, y como función prácticamente se va a encargar de la visión o transmitir los estímulos visuales a la corteza occipital. Prácticamente eso. Y después de eso nos vamos a evaluar a este par con diferentes maniobras, ya sean como la maniobra de agudeza visual, la cual consiste en la tabla de Snellen para visión de lejos, que va a ser esa típica tablita o la tablita que siempre nos muestran, que son letras grandes y pequeñitas al final, y la maniobra de Jaeger para vista cercana. Y también se va a evaluar lo que van a ser los campos visuales, como la campimetría por confrontación, que va a consistir en que prácticamente el evaluador nos va a tapar un ojo y nos va a mostrar con su mano otra, y para ver más o menos cuánto es nuestro campo visual de cada ojo. Y después de eso también vamos a tener lo que va a ser la maniobra o los reflejos pupilar prácticamente, o reflejo focomotor directo y consensual, ¿no? Después de eso, en las alteraciones de si en un caso de una alteración leve o una lesión leve, vamos a tener lo que va a ser la visión borrosa o escotomas centrales. Pero en un caso ya complejo o una lesión más compleja, podemos tener la ceguera mononuclear, y lesiones en el quiasma nos va a dar lo que va a ser la hemianopsia bilateral, la cual consiste en la pérdida prácticamente de la mitad del campo visual. Hablar del tercero par craneal, o ya también llamado oculomotor, el cual va a tener un origen real, o como origen real, el núcleo motor del mesencéfalo y núcleo de Endinger-Westphal. Bueno, como ya se dieron cuenta, prácticamente la mayoría de estos pares van a brotar de lo que va a ser el mesencéfalo o de partes del cerebro, ¿no? Prácticamente. Y bueno, este par va a tener un origen aparente encontrado en la fosa interpeduncular del mesencéfalo o del bulbo tronco encefálico prácticamente. Y va a ser de tipo motor o parasimpático, y somático y visceral a la vez. Sus funciones, o como función, va a tener los movimientos oculares como la elevación y abducción del ojo prácticamente, y también la elevación del párpado a nivel superior, o del párpado superior prácticamente, y también la constricción pupilar y la acomodación. Después de esto vamos a tener la maniobra de evaluación de movimientos oculares para evaluar este par craneal. Prácticamente esta maniobra va a consistir de que vamos a tener que mover el ojo en forma de H, o vamos a tener que mostrar nuestro dedo y hacer una forma de H para evaluar cómo se está moviendo prácticamente su ojito. Y también tenemos otra evaluación que va a ser los reflejos fotomotor directo y consensual, y la evaluación pupilar y acomodación prácticamente. Y también tenemos en cuenta que tenemos que ver a nivel del párpado superior, porque como dije antes, su función también va a ser encargada de llevar el párpado superior del ojo. Y bueno, en alteraciones de vamos a tener la diplopia en mirada hacia arriba o hacia adentro prácticamente, que va a ser como alguien que mira hacia arriba o va a estar mirando prácticamente hacia adentro. Después tenemos en alteraciones completas o prácticamente un daño más complejo, vamos a tener la ciatosis o ojo abajo o ojo afuera, o oftalmoplegia prácticamente, que vamos a encontrar el ojo abajo, prácticamente su ojo va a estar mirando hacia abajo o hacia la parte externa. Y también tenemos la midriasis reactiva, y también no tenemos que olvidar si hay daño en este par, vamos a encontrar lo que va a ser un párpado, el párpado superior que caído hacia abajo, ¿no? Como cuarto par craneal vamos a tener el nervio troclear. Bueno, este par va a tener el origen real en el núcleo troclear, que se encuentra en la parte del mesencéfalo, y va a tener un origen aparente en la cara dorsal del mesencéfalo.
Y sale de este par prácticamente, su particularidad va a ser que va a ser el primer par o uno de los pares de que va a salir desde atrás prácticamente. Su tipo va a ser motor y somático. Y también va a tener la función de inervar lo que va a ser el oblicuo superior de la mirada, prácticamente que van a ser músculos de la mirada, que nos va a decir que la mirada nos va a indicar cómo vamos a mirar hacia arriba y hacia abajo, van a ser músculos encargados de eso. Y bueno, en caso de alteraciones de este par, en una alteración, o bueno, mejor dicho, para maniobras de este par vamos a tener la que va a ser la maniobra de los movimientos oculares, sobre todo al descender la mirada en abducción, y también la prueba en H, de abajo y adentro, ¿no? En la cual prácticamente que también se va a usar para evaluar lo que va a ser el nervio oculomotor. Bueno, y después de eso, sus alteraciones de este, en caso de una alteración leve, va a presentar lo que va a ser la diplopia, a leer o a bajar las escaleras. Y ¿cómo vamos a compensar esta diplopia? En el caso de la diplopia, prácticamente, el paciente para compensar esto va a tener que inclinar la cabeza hacia el lado contralateral, o al lado contrario prácticamente, y el paciente va a caminar con esta postura prácticamente, ¿no? Bueno, para resaltar la diplopia, que va a ser la percepción de dos imágenes con un solo lugar, o sea, dos imágenes que no deberían estar ahí. Por ejemplo, si tú ves un AB, vas a ver A, B, B, B. Entonces esta puede ser de un solo ojo o de dos ojos, lo cual sería mononuclear o binuclear. Bueno, y siguiendo, vamos a hablar de lo que va a ser el quinto par craneal, o lo que va a ser el par trigémino. Bueno, el trigémino va a tener prácticamente como un origen real lo que van a ser los núcleos sensitivos, los cuales se van a encontrar en la protuberancia y en el bulbo. También vamos a tener un núcleo motor que se va a encontrar en el puente. Al tener núcleo sensitivo y núcleo motor, ya vamos a intuir que este par va a ser un par craneal encargado, un tipo mixto prácticamente, ¿no? Y como núcleo aparente va a tener la cara lateral del puente. Bueno, ya como se mencionó, este va a ser tipo mixto. Como funciones, vamos a dividirlo en sensitiva y motora. La sensitiva va a encargarse del tacto, dolor, la temperatura de la cara y también de las mucosas, tanto oral, nasal y de las córneas, también de los dientes, ¿no? Y ahí en la parte motora, este también se va a encargar de la masticación. ¿A través de qué? La inervación de los músculos de la masticación. Y bueno, en la exploración o maniobras semiológicas para identificar o ver este par, vamos a tener, por ejemplo, que ver lo que va a ser la sensibilidad facial, en cual vamos a tener que rozar la cara del paciente con algodón o algo un poco áspero para ver cómo es que este paciente siente esto, ¿no? Y bueno, también se va a tener lo que va a ser el reflejo corneal, tanto sensitivo, este va a ser más sensitivo, tanto va a ser por el quinto par craneal sensitivo y por el séptimo par craneal motor. Y después la palpación de lo que va a ser el macetero para ver lo que es la masticación, ¿no? Para ver si este está funcional y va a poder haber una buena masticación. En el caso de una lesión o alteración de este par craneal, en el caso de que sea leve, va a ver lo que va a ser la parestesia facial, que va a sentir como adormecida cierta parte de la cara, ¿no? Y la dificultad para masticar. Pero en el caso de que haya una lesión grave, va a haber prácticamente una anestesia facial. No vas a sentir lo que hay en esa parte de la cara. Va a haber un nulo reflejo corneal y una parálisis de los músculos masticadores. O sea, no vas a poder masticar con esa parte de la cara prácticamente. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar de lo que va a ser el sexto par craneal, y como se llama, el nervio abducen. Prácticamente, este va a tener un origen real y lo que va a ser el núcleo del abducen, que se va a ubicar en lo que va a ser el puente. Y como un origen aparente, el surco bulbo protuberancial o bulbo protuberancial, prácticamente. Y después de esto, va a ser de tipo motor, prácticamente, va a ser un solo tipo, y va a ser somático. Bueno, como sus funciones principales de lo que va a ser el nervio abducen, vamos a tener, como dice precisamente su nombre, movimiento de abducción del ojo hacia afuera, a través de lo que va a ser la inervación de los músculos o del músculo recto lateral, prácticamente. Bueno, y después de eso, la abducción hacia afuera va a constar en mirar hacia afuera prácticamente, hacia que el ojo se vaya este ojo se vaya hacia este lado prácticamente. Y bueno, después de eso, como maniobra para evaluar este par, prácticamente que va a estar en la visión, prácticamente vamos a usar la maniobra de movimiento de los ojos hacia los lados, siguiendo un dedo, el cual va a consistir en, digamos, en que el paciente mira mi dedo y sigue hacia allá y sigue hacia acá. Y síguelo, sin mover la cabeza prácticamente. Bueno, esa va a ser la maniobra para evaluar este par. En caso de una alteración, el ojo en abducción va a presentar un estrabismo convergente y también va a haber lo que va a ser la diplopia horizontal, prácticamente que va a haber dos, ¿no? Como ya se explicó antes, va a haber en un solo objeto, va a haber dos veces, o va a haber que haya dos objetos, verá, solo hay uno. Y también va a ser este par va a ser muy sensible en casos de lo que va a ser la hipertensión intracraneal, por eso es lo que es su trayecto. Esto va a deberse más a lo que es el trayecto largo, por eso es que a veces los pacientes con hipertensión tienen como un poquito los ojos saltoncitos. Y eso sería todo. Bueno, continuando con el tema, vamos a tener lo que va a ser el séptimo par craneal, o más conocido también como par facial o nervio facial. Bueno, este va a tener un origen real, prácticamente, en los núcleos motor facial y el núcleo salival superior, y también en el núcleo del tracto solitario. Bueno, este como un origen aparente, va a tener lo que va a ser el ángulo pontocerebeloso, y este va a ser de tipo mixto, va a ser tanto sensitivo como motor, ¿no? O como motor prácticamente. Sus funciones va a ser lo que va a ser la inervación de los músculos de la expresión facial prácticamente, esa va a ser su parte motora, y en su parte sensitiva va a inervar lo que va a ser el gusto o los 2/3 anteriores de la lengua prácticamente. Y en la parte parasimpática, también que este va a tener tipo parasimpático, va a inervar lo que va a encargarse de los lagrimales y los glándulas salivales, excepto la palotidia.
Bueno, como maniobra, para evaluar este par, vamos a tener la función motora, que se le va a pedir al paciente que realice muecas con la cara, ¿no? Como fruncir el ceño, o mostrar los dientes, o sonreír. Esta va a ser para evaluar qué tal están los músculos y la inervación de estos músculos. Y como función sensitiva, vamos a tener la aplicación de sustancias con sabor en los 2/3 anteriores de la lengua, que es prácticamente esta parte. Bien, y estos sabores van a ir desde dulce, salado, agrio, y este tiene que identificar estos sabores, ¿no? Y en caso de que no identifique, ya vemos que hay una alteración. Bueno, en el caso de las alteraciones, vamos a presentar las alteraciones centrales, como prácticamente, en el caso de que es una alteración central, en este par, por ejemplo, o sea, no vas a poder hacer muecas, pero la única parte que va a funcionar va a ser la frente, o va a respetar la frente por el caso de la doble inervación. Y en una periférica va a haber una parálisis de la hemicara completa, prácticamente, ¿no? O como también se le conoce, parálisis de Bell. Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que va a ser el octavo par craneal, o también llamado nérvulo vestíbulo coclear. Bueno, este va a tener un origen real en el órgano de Corti y el vestíbulo. También va a tener lo que va a ser un origen aparente en lo que va a ser el ángulo pontocerebeloso. Y después este va a ser un tipo único o tipo sensitivo puro prácticamente neto, y como funciones va a tener encargado de la audición y el equilibrio y la orientación espacial. Bueno, en su exploración de este par craneal vamos a tener lo que va a ser la exploración primero de lo que va a ser a nivel de la audición, que va a ser percibir sonidos, que va a usar la prueba de Weber, que va a constar en el uso de un diapasón, y se va a colocar acá arriba, y prácticamente vamos a usarlo para ver cómo se conduce el sonido a través de la entremasa ósea, y se va a colocar acá arriba y lo vamos a tocar el diapasón. Y la prueba de Rinne, que va a constar en también colocar un diapasón al lado lateral de la oreja y tocarlo, y para ver, ¿no?, si captamos el sonido. Y después tenemos la exploración o también del equilibrio, que vamos a usar la prueba de Romberg, que nos dice que el paciente debe pararse con los pies juntos y con los ojos cerrados. En caso de que no pueda o haya cierta dificultad o mareo, nos va a indicar un cierto daño, ¿no? Bueno, y en sus alteraciones vamos a tener a nivel leve lo que va a ser el tinnitus y el mareo. ¿Qué es el tinnitus? Es ese sonidito que escuchamos como si fuera de mosquito, o como un zumbido a nivel de la oreja, pero no hay nada. Y también lo que vamos a tener alteraciones completa o compleja, que va a ser la hipoacusia neurosensorial, lo que va a ser el vértigo o mareo prácticamente a cada rato, y la nistagma, o el nistagma, ¿no? También recordar que en este par craneal generalmente va a haber un tumor típico, que va a ser el neuroma del acústico. Bueno, y ya acabando prácticamente con todos, nos vamos a ir prácticamente al par 9, o también conocido como el nervio glosofaringeo. Este va a tener un origen real, prácticamente dicho, en lo que va a ser el núcleo ambiguo, el núcleo cibal inferior, y lo que va a ser el tracto solitario. Y un origen aparente en lo que va a ser el surco retrolivar del bulbo prácticamente. Y también este par va a ser de tipo mixto. Y como funciones vamos a tener prácticamente una función sensitiva y motora, ya que este es un par mixto, ¿no? Entonces como función sensitiva este va a inervar prácticamente el 1/3 posterior de la lengua, del gusto y el tacto prácticamente también de la faringe. O mejor dicho, el tacto de la faringe y el gusto, ¿no?, por lengua. Y motora va a encargarse del estilofaringeo, el músculo estilofaringeo, ¿no?, que va a ser la elevación de la faringe prácticamente. Y parasimpático porque va a inervar lo que es la glándula parotidia. Bueno, y maniobras vamos a tener lo que va a ser una maniobra que nos va a decir que junto con el paciente, junto con el par, vamos a evaluar también lo que van a ser los reflejos, o lo que va a ser el reflejo nauseoso, ¿no? Esto, ¿cómo se va a hacer? Tras tocar la pared posterior de la faringe, y con una paleta prácticamente vamos a estar tocando la parte posterior de la faringe para ver si hay un reflejo de querer vomitar o náuseas, ¿no? Y también la sensibilidad de la úvula prácticamente, ¿no? Se le dice al paciente que abra la boca, y vamos a estar con una paletita desechable, vamos a estar molestándole la úvula, ¿no? Y también se puede evaluar lo que va a ser la sensación del sabor amargo. Bueno, en sus alteraciones de como principal vamos a tener la disfagia, después la pérdida de lo que va a ser el reflejo nauseoso. Esta pérdida va a ser unilateral. Y después también tenemos la neuralgia glosofaringea, que va a consistir en el dolor intenso en la faringe y en el oído prácticamente. Bueno, y a continuación vamos a hablar de lo que va a ser el 10º par craneal, o el nervio vago. Bueno, este nervio va a tener como un origen real lo que va a ser el núcleo ambiguo, el núcleo dorsal del vago también. Y como un origen aparente va a tener el surco retrolivar del bulbo. Y bueno, este par también va a ser de tipo mixto, tanto sensitivo como motoro. Y bueno, en sus funciones vamos a hablar de la función motora, que vamos a hablar de que va a inervar los músculos de la faringe, laringe y esófago y paladar. Entonces, este va a encargarse o ayudar a la deglución y a la fonación, como ahorita, o a hablar prácticamente, ¿no? En su parte sensitiva va a también encargarse de lo que va a ser la epiglotis y la faringe. Y en su parte parasimpática va a inervar la mayoría de vísceras torácicas abdominales. Y como que en todo caso, por ejemplo, el corazón se va a ayudar a encargar de regular el ritmo cardíaco y la digestión también. Entonces este par va a ser muy importante, ya que también al estimular podemos llegar a estimular ciertas partes en el corazón o como en la digestión, ¿no? Bueno, y se va a evaluar con maniobras, ya sea como la maniobra o la evaluación de la voz y la deglución, ¿no? Donde se le va a pedir al paciente que diga "ah", para evaluar el paladar blando, ¿no? Bueno, para evaluar precisamente el paladar, en el caso de que haya un daño, este paladar blando
este paladar blando se va a ir al lado sano, junto con la úvula, ¿no? En el caso de que haya daño, estos se van a mover hacia el lado, hacia el lado sano, ¿no? O sea, van a estar más hacia ese lado sano. Y también vamos a evaluar en este paciente o con este nervio lo que va a ser el reflejo nauseoso. Bueno, esas alteraciones ya vemos que, como te digo, o sea, la úvula prácticamente te va a estar desviada al lado sano y va a haber una presencia de disfagia o dificultad para comer y una disfonía o dificultad para hablar prácticamente, ¿no? El 11º par craneal o nervio accesorio, que va a tener como origen real el núcleo ambiguo y la médula cervical entre C1 y C5. Bueno, su origen aparente de este va a ser el surco retroolivar. Y bueno, este par va a ser de tipo motor y sus funciones va a ser prácticamente la inervación del músculo esternocleidomastoideo y trapecio. Prácticamente se va a encargar del cuello y de los hombritos. Bueno, y sus maniobras van a ser, para evaluar este vamos a pedir al paciente que eleve los hombros y nosotros poner cierta resistencia para ver si él puede, ¿no? Más que todo evaluar la fuerza. Y también que encoja los hombros, ¿no? Que los encoja. Y bueno, también como otra maniobra va a ser lo que va a ser girar la cabeza contra la resistencia. O sea, le vamos a poner una resistencia, vamos a decir que tiene que girar hacia ese lado la cabeza para evaluar lo que va a ser el músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Y en sus alteraciones, bueno, en su alteración, probablemente una leve, vamos a tener una fatiga para movernos y todo eso, a nivel de lo que va a ser la cabeza, cuello y los hombritos. Y en una grave o un poco más compleja, vamos a tener que encontrar un hombro caído, una imposibilidad de girar la cabeza en lados contralaterales, o sea, hacia acá o hacia acá, no se va a poder. Y bueno, la imposibilidad generalmente va a ser en contra de lo que va a ser el músculo dañado, o sea, que este músculo no vamos a poder girar hacia acá, ¿no? Entonces, eso. Bueno, y para terminar, vamos a hablar de lo que va a ser el 12º par craneal o hipogloso o nervio hipogloso. Como núcleo o origen real, mejor dicho, va a tener el núcleo hipogloso o que va a estar presente lo que va a ser el vólvulo. Y origen aparente, el surco preolivar. Prácticamente este par, si se dan cuenta, como origen aparente va a estar cerca o prácticamente juntos con el nervio accesorio o el vago. Bueno, y el nervio glosofaringeo, ¿no? Porque este también, en el glosofaringeo también está en el surco preolivar, ¿no? Bueno, este va a ser solo tipo motor puro prácticamente y sus maniobras van a ser, como función primero va a tener lo que va a ser el movimiento de la lengua, de sacar y moverlo lateralmente. Bueno, y su función va a ser prácticamente, o mejor dicho, sus maniobras para evaluar va a ser que el paciente saque la lengua o ponga una posición, vamos a ver la lengua del paciente o inspeccionar, ¿no? O las posiciones y una desviación y todo eso. Y luego vamos a ver los movimientos laterales, como... Y al final también se le va a pedir al paciente que agarra y ponga la lengua en el interior de la mejilla y mientras oponemos cierta resistencia con los dedos, ¿no? Tras esto, bueno, después como alteraciones vamos a tener la lengua va a estar desviada hacia un lado de la dirección, prácticamente como los perros van a decir. Y la atrofia, y también va a haber lo que va a ser atrofia y fasciculación, o un daño, pues eso es en caso de que haya un daño crónico, no se va a poder mover bien la lengua, ¿no? Y la disartia, que va a ser disartia, problemas para lo que va a ser la ejecución del lenguaje, y problemas al tragar también, porque afecta a la lengua.